con el ítem C para terminar, que no lo voy a hacer todo, pero les voy a dejar como son algunas ideas y las cosas listas y algunos comentarios. Me pide que calcule la esperanza de X, no, de Z creo que, perdón, lo copié mal. Es la esperanza de Z. Me quedé con lo de la X anterior. Esperanza de Z por Z menos 1 y varianza de Z. ¿Sí? Entonces, la otra vez me había preguntado cómo se calculaba esto. Y el tema es darse cuenta de qué me están hablando. ¿Sí? Ese Z por Z menos 1, ¿qué pasa si les digo Z por Z menos 1 por Z menos 2? ¿Sí? O Z por Z menos 1 por Z menos 2 por Z menos 3. Obviamente es un polinomio factorial. ¿Sí? Esto es Z a la 2 con paréntesis. ¿Sí? Entonces, eso que me estás pidiendo ahí de esa esperanza de ese polinomio factorial es phi2. Es el momento factorial de orden 2. Acá me están pidiendo phi2. Acá no, acá me están pidiendo la varianza que no es phi2, insisto. ¿Sí? Es mu2 o m1, m2 menos m1 al cuadrado. O incluso hay una fórmula en términos que la vimos en la clase pasada en términos de momentos factoriales. ¿Sí? Y la esperanza de Z es M1, pero también es Φ1, o sea que lo puedo pensar en términos de Φ1. ¿Y por qué lo voy a pensar en términos de Φ1? Y porque estoy trabajando con la FGP. Entonces, la FGP me da los Φ, no los M. Sí, me da M1 porque Φ1 es M1, pero bueno, es más fácil pensarlo en términos de Φ1. Entonces, vamos a calcular Φ1. Y una manera que tengo de hacerlo, obviamente, es derivar la función generadora de momentos de Z, que era toda esta porquería, y evaluarla en 1. En 1 evalúo para que, no porque sea el momento de orden 1, sino porque en 1 evalúo para que me dé momentos factoriales. Así como en 0 evalúo para que me dé probabilidades, en 1 evalúo para que me dé momentos factoriales, y el orden del momento viene dado por el orden de la derivada. Entonces, ¿cómo es la derivada de Z? ¿Sí? La derivada de Z es un cuarto lo dejo ahí para no mezclar. Lo podría medir acá abajo también, pero no, lo dejo ahí. ¿Qué sé yo? Hagan lo que quieran. Por la derivada del numerador, acá para no complicarla con un producto, vamos a hacer la cuenta en el numerador. ¿Sí? Si multiplico por t me va a quedar 2t por t al cubo por t a la quinta. Así que si derivo, el numerador es 2 más 3t cuadrado más 5t a la cuarta. Y eso va por la derivada. Ese estaba bien, ¿no? Al cuadrado sí. Por la derivada, ahora ya tiemblo. Por este sin derivar. O sea, por t menos 2 al cuadrado. Y ahora tengo que poner menos. Para no hacer una raya gigante voy a hacer lo siguiente. Pero además me va a quedar torcido, después lo veo en persona. Voy a hacer la cuenta y después simplemente eso lo tengo que multiplicar por lo que voy a dividir. ¿Sí? O sea que la parte de arriba sería esto derivado por esto sin derivar, menos esto sin derivar, 2t más t al cubo más t a la quinta, por la derivada de lo de abajo, que es 2 por t menos 2, a la 1 por 1, que es la derivada de t menos 2. Y todo eso va por 1 sobre esto al cuadrado, o sea, t menos 2 a la cuarta, porque es el cuadrado al cuadrado. Entonces vamos a ver qué se puede hacer. De vuelta tengo un t menos 2 acá y un t menos 2 acá. Entonces de vuelta voy a sacar un factor común. ¿Sí? Yo tengo, si saco factor común, tengo un t menos 2 de factor común, que puedo sacar, creo que no hay nada más. Abajo tengo este 4 y este de acá, que los voy a poner así por ahora para no complicarla. A la cuarta. Y adentro lo que me queda es 2 más 3t cuadrado más 5t a la cuarta por t menos 2. Por t menos 2 ahora. ¿Por qué? T menos 2 porque ya saqué un t menos 2 de factor común, o sea, ya no queda al cuadrado. Menos. Ahora lo voy a acomodar, para que se vea un poco más cómodo. El t menos 2 lo saqué. 2 por esto. ¿Sí? 2 por 2t más t al cubo más t a la quinta. ¿Ok?
¿Ok? ¿Es cuentoso? Sí, pero bueno, creo que... Voy a borrar acá ahora, así que ya estamos terminando para... Así tengo espacio. Entonces, acomodémosle un poco. ¿Por qué lo estoy acomodando? Porque quiero que les quede listo para hacer la derivada segunda, que yo no voy a hacer, porque hoy ya no. Así quiero pasar a otra cosa. Pero así les queda un poco más acomodado para hacer la derivada que sigue. Entonces, G' de Z es... Ok, el T-2 se va con este. O sea, abajo va a quedar un 4 por T-2 al cubo. Y lo de arriba va a ser la cuenta 2T más 3T cubos. Estamos terminando por esto, todavía haciendo una distributiva con esta T. ¿Por qué lo estoy haciendo en ese orden? No sé, porque se me ocurrió. 3T cubo más 5T a la quinta menos 2 por 2, menos 4, menos 2 por 3T cuadrado, menos 6T cuadrado, menos 2 por T a la cuarta, por 5T a la cuarta, menos 10T a la cuarta. Ok, hasta ahí estamos. Eso sería toda la primera parte. Y después va menos. Y acá hay que hacer 4T más 2T cubo más 2T quinta. ¿Ok? Y ahora lo acomodo un poco más. Tengo 1 sobre 4 por T menos 2 al cubo. Y acá me queda 2T menos 4T es menos 2T. A ver, primero, lo de la constante. ¿Sí? Bueno, primero, el grado más grande, para ponerlo ordenado. 5T a la quinta menos 2T a la quinta, 3T a la quinta. ¿Qué más? T a la cuarta, menos 10T a la cuarta, nada más, menos 10T a la cuarta. 3T cubo, menos 2T cubo, T cubo. Menos 6T cuadrado, 2T, menos 4T es menos 2T, y el menos 4 queda solo. 3T quinta, menos 10T a la cuarta, más T cubo, menos 6T cuadrado, menos 2T, menos 4, dividido 4 por T menos 2 al cubo. ¿Sí? Y esa es la derivada de Z. ¿Cómo hago para encontrar Φ1? Φ1 es esa derivada evaluada en 1. No en 1 porque sea momento de orden 1, sino 1 para que me dé momento factorial. ¿Sí? El 1 este es el hecho de que estoy derivando una sola vez. Acá no tengo que dividir por 1 factorial ni nada por el estilo, así que evalúo en 1. Me va a quedar 3 menos 10 menos 7 más 1 menos 6, menos 6 menos 12, menos 14, menos 18, si no hicimos la cuenta, menos 4, menos 6, menos 10, menos 12, menos 22, 18, sí, menos 18. No desesperen por lo negativo, porque podrían desesperar por lo negativo. No quiero que la esperanza de Z me dé negativo. Si la esperanza de Z, si el Φ1, que es la esperanza de Z, me da negativo, quiere decir que lo hice mal. Porque si el rango de Z está incluido en 0, 1, 2, 3, no puede dar nunca negativo la esperanza. ¿Sí? Así que estaría muy mal. Pero no desesperen porque 4 por 1 menos 2 menos 1 al cubo es menos 1. Menos mal que es impar, el 3. Entonces esto es 18 cuartos, ¿sí? Que es 9 menos. Y esa es la esperanza. ¿Ok? ¿Cómo calculo Φ2? ¿Cómo calculo el momento factorial de orden 2? Tengo que derivar de vuelta esta función, ¿sí? Derivar un cociente y evaluar en 1. Parece horrible, pero ojo, solo tengo que derivarlo. Como no voy a derivar otra vez más, no hace falta que acomode demasiado. Yo por eso se los dejé así, acomodado, ya listo para derivar de vuelta. Es esto dividido esto. Entonces es esto derivado, listo, es un polinomio, lo escribo derivado. Por esto sin derivar lo pongo ahí y listo. Menos esto sin derivar, por esto derivado, listo, sobre eso al cuadrado, o sea, va a quedar 16, según como lo hayan hecho, bueno. Y en esa porquería que les va a quedar, ahí meten el 1 y hacen la cuenta, ya está. No hace falta que lo escriban todo, porque insisto, de hecho no lo hagan, porque si tratan de acomodar todo, es muy fácil que entre tantos choclos se terminen confundiendo y después cuando evalúen, ya evalúen el lugar que está mal. Entonces, derivan, le escriben esa porquería, le meten el 1 y lo queda F2.
¿Ok? Y acuérdense que tenemos una fórmula, lo pueden buscar en el video pasado si no lo tienen anotada por ahí. Si no lo repito, es phi2 más phi1 menos phi1 cuadrado. La fórmula de cálculo de la varianza cuando uno tiene los phi. ¿Sí? ¿Tenía alternativas a esto acá? Bueno, sí y no. Para este tengo, pero medio complicado. Pero para esto, o sea, sí tendría, pero no quiero complicarlo mucho. Pero para la esperanza, sí lo que quiero comentar es, piensen que sí podría haber hecho lo siguiente. No es que quizás poder derivar, pero z era x más 2i. Y bueno, puedo usar propiedades de la esperanza. La esperanza de z es la esperanza de x más 2 por la esperanza de y. Si me resulta un poco más simpático calcular la esperanza de x y la de y, derivando la FGP de x y la de y por separado, bueno, y después evaluando en uno, puedo usar eso. Y la varianza de x más 2i es la varianza de x más la varianza de 2i. ¿Por qué? Y ustedes me van a contestar, si me escucharon lo que dije hace un rato, porque son independientes. ¿Sí? Cuando son independientes, la varianza de las sumas la suman las varianzas. Cuando no, puede que sí, puede que no, ya lo vamos a hablar más adelante. Y el 2, acuérdense que la varianza sale como un 4, si sale al cuadrado. Entonces podría buscar por separado la esperanza y la varianza de x y la esperanza y la varianza de y y después evaluar. Y después se podrían dar un poco de maña para ver qué hacer con phi2. Pero bueno, en este caso creo que a esta altura, como ya lo más cómodo que pueden hacer es volver a derivar esto y evaluar. ¿Sí? Bueno, espero que esto haya quedado claro. Yo voy a pasar a lo siguiente. Pero bueno, practiquen, vean si tienen dudas y después me van a consultar. Bueno, vamos entonces a ver lo último que nos queda de funciones generadoras de probabilidad y lo último que queda de la práctica 1, o sea, con este tema y algún ejemplo que vamos a ver ahora después, ya cerramos la práctica 1. Obviamente queda tiempo, yo en las próximas clases lo que voy a hacer, pronto vamos a una clase de consulta, probablemente a principios de la semana que viene, porque esta semana ya no hay mucho tiempo y quiero avanzar con grabar videos. Pero a principios de la semana que viene, seguramente el lunes o miércoles a más tardar, vamos a hacer una clase de consulta. Así que vayan haciendo ejercicios y repasando. De todas maneras, mi idea es en los próximos videos seguir incluyendo por ahí, según las consultas que me vayan haciendo en el foro y todo eso, por ahí algunos ejercicios que fueron quedando pendientes de la práctica 1, intercalarlos mientras empezamos a ver temas teóricos de la parte teórica de la práctica 2. ¿Sí? Que es vectores aleatorios. Vayan repasando integrales dobles, ¿sí? Porque, bueno, lo vamos a usar. De todas maneras, yo voy a hacer algún repaso, vamos a ir despacio, pero es algo que vamos a usar. Bueno, entonces, lo que vamos a hablar es de la suma de un número aleatorio de términos. No tengo un buen título para esto. Tendría que buscar. Yo a veces lo llamo suma aleatoria, pero la verdad que x más y, si la de x e y son aleatorias, también es una suma aleatoria. Le digo suma aleatoria para abreviar, pero la verdad todavía no encontré un buen nombre para esto. Pero sin embargo es algo muy interesante y muy útil, sobre todo para los actuarios, pero bueno, para cualquiera. Fíjense que lo que yo voy a hacer es una suma de variables aleatorias. Hasta ahí no se ve nada demasiado extraño. Pero bueno, vamos a suponer que tengo x1, x2, x3, una sucesión de variables aleatorias discretas, es decir, una sucesión son infinitas. ¿Sí? Son hay x1, x2, x3 y hay x lo que se les ocurra. ¿Ok? Son todas variables discretas con rango incluido en los enteros no negativos, o sea que tiene sentido hablar de la FGP de cada una de las XY, tiene sentido hablar de la FGP de G de X1, G de X2, G de X3 y de todas. Y supongamos que N también, puse también para variar un poco, o sea que N también es una variable aleatoria discreta con rango incluido en N0, o sea también podemos hablar de la FGP de N. ¿Sí? Entonces definimos a S por suma. ¿Sí? S es una nueva variable aleatoria. No lo aclaro acá, pero digo, tecnicismos, son todas variables aleatorias definidas en el mismo espacio muestral. Es decir, todas son funciones del espacio muestral en omega. Todas son variables que una vez que realizo el experimento aleatorio y ocurre algún resultado en particular, un omega minúsculo, un omega chiquitito, de los posibles resultados del experimento, cada una de estas variables automáticamente toma un valor. ¿Qué valor? Bueno, un valor acá, obviamente, un valor entero no negativo. Cuando esas variables toman un valor, automáticamente ese va a tomar un valor, por lo cual ese también es una variable aleatoria. ¿Sí? ¿Y qué valor va a tomar ese? Bueno, va a tomar el valor que sumen el valor de x1, x2 y hasta xn mayúscula. Ojo al piojo con esto. Xn mayúscula, es decir, ¿hasta dónde voy a sumar? Porque yo tengo infinitas, ¿sumo todas? No. Voy a sumar hasta lo que haya dado esta variable. Es decir, yo hago el experimento y resulta ser que, pongámoslo así, yo voy a poner x1
x2, x3, obviamente tengo que poner infinitas, no voy a poner infinitas, no se preocupen. Digamos, habría muchas, habría otras. También va a estar n, todas las demás. Y la pregunta es ¿cuánto vale s? Bueno, supongamos que x1 vale 1, y x2 vale 2, x3 vale 1,5 puede ser, no, el rango está acá, ¿sí? Así que no puede ser 1,5. x3 puede valer 0, x4 puede valer 1, todas las demás toman un valor, y supongamos que n da 2. ¿Cuánto va a valer s en ese caso? ¿Sí? Bueno, ese va a ser la suma de x1 más x2 y paremos de contar. ¿Por qué? Porque n vale 2, o sea que solo termino de sumar en x2. ¿Cuánto va a valer ese? 1 más 2, que es 3. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa si x1 vale, si vale lo mismo, pero n vale 3, n vale 4? Bueno, ahí va a valer 1 más 2 más 0 más 1, o sea, va a valer la suma de x1 hasta x4. 1 más 2 más 0 más 1 igual a 4. ¿Sí? ¿Qué pasa si eran 2, 3, 1, 5, 1? O sea, 5, o sea, todos acá, obviamente, todas las otras toman algún valor, pero no me importa, ¿por qué? Porque con n dio 1, así que acá la respuesta es 2. ¿Qué pasa si me da cualquier cosa, no sé, y 0? Bueno, eso es una convención, ¿sí? Si me da 0, yo tengo que sumar de k igual 1 hasta 0. Eso suena raro, ¿sí? En realidad pensé que cuando uno dice k de 1 hasta n, está diciendo k mayor o igual a 1, menor o igual a n. ¿Sí? Si acá pongo n igual a 1, el único valor donde eso se cumple es en k igual a 1. Si pongo n igual a 0, el valor en donde eso se cumple es ninguno. Si en ese caso el conjunto de valores de k, el conjunto de valores que toma k es el conjunto vacío. Y por eso se llama una suma vacía. Y hay una convención en matemática que, salvo aviso en caso contrario, una suma vacía, es decir, una suma donde los valores del índice para los cuales tenés que moverte en realidad no son ninguno. Como no sumo nada, me da 0. ¿Sí? Ojo con esa convención porque también se usa para la productoria, ¿sí? Después lo vamos a usar en algún momento en la productoria, pero es lo mismo que la sumatoria, pero para multiplicar varias cosas. En la productoria, la convención es que en el producto vacío, si no multiplicas ningún término, el producto da 1. Eso, por ejemplo, explica por qué elevar a la 0 da 1 o el factorial de 0 da 1. ¿Sí? Porque se está siguiendo esa convención de alguna manera. Pero bueno, digo, como esto, si quieren, dejando de lado esas convenciones, está explicado en el apunte también en una nota al pie, pero más allá de eso, bueno, aclaración, si n es 0, no me importa lo que den las otras, la cuenta da 0. ¿Ok? O sea, si existe la posibilidad de que n dé 0, bueno, cuando dé 0, ese va a valer 0. No sumo nada, me da 0. ¿Ok? Como que no agregué nada partiendo del 0. No me acuerdo, pero entonces es como que, obviamente, también me podría, el 2, por ejemplo, yo lo podría obtener de muchas maneras, porque podrían haber pasado cosas muy distintas. Vamos a ver un ejemplo para entender por qué esto es muy fácil que se vuelva inmanejable. ¿Sí? Supongo que yo conozco la distribución de x1, la de x2, supongo que conozco la de x3, conozco la de todas. Ahora después de hecho vamos a suponer que las conozco y que todas tienen la misma distribución. Supongo que conozco la de n. Incluso para hacerla fácil podemos suponer que son independientes, o sea, podemos hacer un montón de cosas. Y sin embargo esto es muy fácil que se vuelva complicado. Y les quiero mostrar que se vuelve complicado justamente para que después aprecien, ¿sí?, cuánto más simple es poder trabajar con la FGP, que con una propiedad muy fácil me permite calcular la distribución de S, buscarle la esperanza, la varianza, obvio, haciendo lo que se hace con las FGP, derivando. Una vez, 2, 5, las que hagan falta. Pero van a ver que muchos van a elegir a veces por ahí derivar 8 veces una función antes que ponerse a calcular a mano la probabilidad de S igual a 8, que va a ser algo prácticamente inmanejable. Porque fíjense que si yo hago una pregunta muy inocente, que sería la probabilidad de que S sea 0. ¿Qué tiene que pasar para que S sea 0? ¿Y cómo escribirían ese evento de una manera en términos de las X y de la N? Bueno, algo que podría pasar, ¿sí?, no lo voy a escribir con probabilidades para no ser complicado, pero S igual a 0 pueden pasar varias cosas. Una opción muy simple sería que N dé 0. Por lo que les dije recién, si N es 0, S automáticamente es 0. Que por convención, si quieren. Y ahí ya no me importa, o sea, yo digo N 0 y no me importa lo que valgan X1, X2 y X3. ¿Ok? Otra opción
sería otro que n sea 1. ¿Sí? Supongamos que n puede, en principio puede tomar 1. Yo estoy diciendo que el rango está incluido acá, o sea que no puedo descartar que pueda valer 1. ¿Qué pasa si n es 1? ¿Qué tiene que pasar para que s sea 0? Bueno, como si n es 1, s va a ser solamente este término. Entonces, para que s sea 1, x1 tiene que ser 0. O sea que la otra manera de que s valga 0 es que n sea 1 y que x1 sea 0. ¿Hay alguna otra manera de que s valga 0? Sí. Puede ser que n sea 2, o sea que s sea la suma de estos dos términos. Y en ese caso la manera de que s sea 0 es que los dos valgan 0. Porque obviamente no pueden ser menos, no pueden dar menos 1 y 1. ¿Sí? Por eso la única que queda es que sean 0. O sea que podría ser que n sea 2 y que x1 sea 0 y que x2 también sea 0. ¿Y esto se acaba alguna vez? Bueno, en teoría no. Si de repente estoy en un caso donde yo sé que la n es una binomial 3,8, sí se acaba porque yo sé que n lo máximo que llego es 3. Pero si fuera una Poisson, por ejemplo, la n, que puede tomar infinitos valores, esto no se acaba nunca. O sea que esto puede ser desde muy pesado, o sea, desde tener muchos términos hasta infinitos términos, y eso se empieza a volver inmanejable porque esto sigue. Obviamente esto podría ser que n sea 3 y que x1 sea 0 y que x2 sea 0 y que x3 sea 0. Las otras no me importan, ¿sí? O que n sea 4 y que las primeras x4x sean 0. Y esto, dentro de todo, no es el peor de los casos, ¿sí? No es lo más grave, digamos, no es lo peor que puede pasar. Pero así todo habría que escribirlo con una suma infinita y unos cuantos productos. Seguramente, porque tendría que evaluar cada uno de estos casos por separado. Si son independientes, los podría hacer multiplicando, ¿no? Sería la probabilidad de n, sería la probabilidad de n igual a 2, por la probabilidad de x1 igual a 0, por la probabilidad de x2 igual a 0. Esa sería la de n igual a 1 por la de x1 igual a 0. Esa sería solo la de n igual a 0. Y así crecería. Pero además todos después los tendría que sumar, como hicimos en el ejemplo anterior, que por eso también un poco lo hice. ¿Sí? O sea que no es terrible, pero se pone feo. Ahora, piensen qué pasa si pongo, en vez de 0 pongo 1, por decir algo que es apenas, debería ser más complicado. Bueno, hay un caso que lo pierdo, que es este ya no va. ¿Sí? Si n es 0, ese no da 1, así que este no cuenta. Ahora, ¿qué pasa si n es 1? Bueno, si n es 1, es solo esto, o sea que para que s dé 1, x1 tendría que valer 1. ¿Y si n es 2? Bueno, ahí podría ser que x1 sea 1 y que x2 sea 0. Pero también podría ser que x1 sea 0 y x2 sea 1. O sea que en realidad tiene que pasar esto, y tiene que pasar esto, o tiene que pasar esto. Imagínense que se pone peor esto consigo, ¿no? Porque cuando n es 3, necesito o que x1 sea 1 y las otras dos sean 0, o que x2 sea 1 y x1 y x3 sean 0, o que x3 sea 1 y x1 y x2 sean 0. ¿Sí? Y cuando es con x4 tengo 4 casos, y con x5 tengo 5 casos. O sea que se va ramificando, es un árbol que se va abriendo. Imagínense si en vez de ser 1 es 2 o 3. ¿Cómo hago para que sea 3? Y bueno, por lo menos puede ser que n sea 1 y que x1 sea 3. O puede ser que n sea 2 y que x1 sea 3 y que x2 sea 0. O que x1 sea 2 y que x2 sea 1. O 1 y 2, o 0 y 3. O que n sea 3 y ahí puede ser 3, 0, 0, 2, 1, 0, 2, 0, 1. Y hay un montón de maneras y son cada vez más complicadas. Eso que incluso está estudiando, no me acuerdo el nombre que tiene, pero las diferentes maneras en que se pueden separar en términos un número. Ahora no me acuerdo cómo se llama, pero es un problema de combinatoria bastante complejo. Y se pone cada vez peor, cada vez más inmanejable. Ya quiero calcular la probabilidad de s igual a 3, ya va a llorar nada, plato bandero. O sea, solo para calcular digo, la probabilidad de que esta variable nueva valga 3, yo me voy, ya está, corto acá. A menos que venga alguien y me ofrezca, bueno, yo ahora de repente, en vez de todo eso, ¿qué me decís si con hacer una derivada tercera podés calcular la probabilidad de que s es igual a 3? Y la verdad es que yo a esta altura de mi vida, que ya las derivadas, bueno, evidentemente me llevo bien, pero no tanto, porque ya vieron, que hace un rato se me complicó, pero claramente no sería tan grave como esto que les estoy contando. ¿Sí? Ni lo quiero pensar esto. ¿Ok? Bueno, hay una fórmula muy interesante, muy simple también, o bastante simple,
sobre cómo escribir la función generadora de S en función de las funciones generadoras de estas variables. Lo vamos a ver por un caso particular, nada más, que es cuando la fórmula realmente es sencilla, pero en el apunte hay una aclaración de cómo sería más en general. Vamos a suponer que todas las X tienen la misma distribución, la N puede tener una distribución distinta y además son todas independientes. Para ese caso hay una fórmula muy simple que me permite calcular bien fácil la FGP de S. Y una vez que tengo la FGP de S, la puedo usar como la venimos usando. Podría calcular, por ejemplo, esta probabilidad simplemente derivando el 0 y dividiendo por 1 factorial. Y ya está. ¿Cuánto es más fácil? Digo, ¿cuánto problema y cuánto dolor de cabeza me ahorro? ¿Sí? Les digo esto porque yo sé que pensar en que tengo que derivar varias veces una función es un bajón. Bueno, hay cosas peores. Esto es peor. ¿Hay cosas peores en la vida? Sí. Y en la matemática también. Esto es peor, claramente. Y creo que ahí nadie me lo discutiría que es peor. ¿Sí? Entonces vamos a ver esa propiedad. Vamos a ver ese teorema. ¿Sí? Que básicamente es, a todo lo anterior, ¿sí? Le vamos a agregar lo siguiente. Así escribe esto. A todo lo anterior le agregamos lo siguiente. ¿Sí? Vamos a suponer que las x1, xn, o sea, las x, ¿sí? Esta sucesión de x, son variables aleatorias independientes, esto quiere decir independientes, e idénticamente distribuidas. ID quiere decir idénticamente distribuidas. ¿Qué quiere decir eso? Tienen todas la misma distribución. O sea, B a I D es una expresión que vamos a usar muchas veces, se las presento, es decir, variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Son todas independientes entre sí, tienen todas la misma distribución. ¿Ok? Y vamos a suponer que N es independiente de las X. ¿Ok? O sea, son todas independientes y además las X todas tienen la misma distribución. N podría tener la misma, puede tener otra. Entonces, si yo tengo la distribución de N, tengo la FGP de N, que es G sub N. Insisto, es una variable de las que pueden tener una FGP, ¿no? Discreta con rango no negativo. Entero no negativo. Y la FGP de las X, como todas las X tienen la misma distribución, a la FGP de las X la voy a resumir llamándola G sub X. ¿Sí? No, o sea, igualmente yo tengo una G de X1, una G de X2, una G de X3, una G de X4. Pero bueno, como todas tienen la misma distribución, todas tienen la misma FGP, entonces directamente lo llamamos G sub X. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, en las condiciones de lo anterior, o sea, si ese es esto que definimos acá, hay una propiedad que me dice cómo puedo obtener la FGP de S. Y la FGP de S se obtiene componiendo, ya no es ni multiplicar ni nada, es la composición de la FGP de la N y la de las X. Es G de N. ¿A qué hago en G de N? Le meto dentro la G de las X. Parece medio raro, pero esa propiedad vale. ¿Sí? O sea, G, si lo quieren poner más simbólicamente, G de S es la composición de G de N, circulito, o sea, el circulito de composición, G de X. ¿Sí? Ahora después no se preocupen, ahora vamos a hacer un ejemplo, no es nada complicado, es agarrar una función y meterla en donde la otra dice que esto ya lo hicieron en análisis del CBC, del ciclo del primer tramo. Esa fórmula es muy útil, porque una vez que yo tengo G de S, calcular la probabilidad de que a S le pase tal cosa, o buscar su esperanza o su varianza, sale muy fácil derivando, ¿sí? Como venimos haciendo hasta ahora. Ahora vamos a hacer un ejemplo, espero que hasta acá esté entendido. Y después vamos a hacer un ejemplo y vamos a ver cómo se puede aplicar esto, qué sentido tiene pensar en estas fórmulas. Bueno, hasta acá estamos, vamos a hacer el ejemplo. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 15 como ejemplo. Después, les dejo tiempo, después ustedes traten de hacer los que quedan, que también son del mismo tema, y con esto cerramos la práctica 1. ¿Sí? Después me van consultando, por ahí agrego algunos ejercicios más en los videos, si no, quedarán también para la clase de consultas. Ya tengo ganas de volver a hablar con seres humanos de vuelta. Entonces, en el ejercicio 15 me dan variables aleatorias x1, x2, etc. Una sucesión infinita en principio, que son variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Insisto, sin eso no podemos aplicar la propiedad que vimos recién. N es independiente de todas las anteriores.
Y las X son todas, bueno, son idénticamente distribuidas, así que si ahora les llevo a decir X1 tiene una distribución, X2 tiene otra, esquizofrenia. ¿Sí? No, las X sí todas se distribuyen como una Bernoulli un tercio, por eso son idénticamente distribuidas. Y N es una geométrica con parámetro P igual a un medio. ¿Sí? No tiene, o sea, la N no tiene por qué tener la misma distribución que las X. En el punto lo que me pide es simplemente que busque la FGP de S. Y S no lo o sea, y S lo define ahí. S es lo de siempre, ¿sí? S es X1 más X2 hasta XN, ¿sí? Lo mismo de antes. ¿Sí? Está en el enunciado, lo dice, obviamente, pero bueno, ese es lo mismo de antes. ¿Cómo calculo la FGP de S? Bueno, lo calculo en función de la FGP de N y la FGP común a todas las X como G de N de G de X de T. ¿Ok? ¿Cómo son la FGP de N y la de X? Bueno, ya las vimos estas. Primero la de N, porque de hecho la vimos hace poco. La FGP de la geométrica, habíamos visto que era P por T sobre 1 menos Q por T. ¿Sí? Como N es una geométrica y P es un medio, Q también es un medio porque es 1 menos P. Así que esto es 1 medio por T sobre 1 menos 1 medio por T. Y para que me quede un poco más linda y también más fácil de hacer las cuentas, me puedo sacar ese 1 medio de encima multiplicando numerador y denominador por 2. Si yo multiplico los dos de arriba y abajo por 2, no cambio, la función es la misma, pero arriba me da T y abajo me da 2 menos T. Así que esta es la FGP de N, si escrita de una manera por ahí un poco más amigable. La FGP de las X, recuerden que la distribución de Bernoulli es simplemente la distribución binomial con parámetro n igual a 1. O sea, Bernoulli un tercio es lo mismo que decir binomial 1 un tercio. ¿Sí? Una distribución de Bernoulli mide la cantidad de éxitos totales en un solo ensayo de Bernoulli. Si es 1 o es 0. Si es 1 si hay éxito, 0 si es fracaso. Es una variable que vale 1 con probabilidad P y 0 con probabilidad 1 menos P. Nada más. Vamos a volver a hablar de la Bernoulli varias veces, no se preocupen. Pero entonces es una binomial, la binomial se habíamos visto que era... Vimos la FGM, no vimos la FGP, ¿sí? Creo que no vimos la FGP. Vimos que la FGM era 1 menos P más P por E a la T a la N, ¿sí? ¿Y por qué no escribo nada ahí? Porque si pongo E a la T sería la FGM. Pero también vimos hace un rato que si donde dice E a la T, si yo a la FGM la compongo con el logaritmo de T, obtengo la FGP. O sea, si en vez de a la T pongo E a la logaritmo natural de T, eso me va a dar la FGP. ¿Sí? Entonces, me termina quedando, en vez de E a la T, directamente me queda T porque E y el logaritmo se comen uno a otro porque son funciones inversas. ¿Sí? Así que la FGM de la FGP de la binomial es esta. Y simplemente en este caso va a ser 1 menos P, es 1 menos 1 medio, más 1 medio, P es 1 medio por T, y está elevado a la 1, así que no tengo que elevar a la nada, y de hecho lo puedo hacer así, lo puedo dejar así, qué sé yo. O 1 más T, sí, 1 medio por 1 más T, qué sé yo, es lo mismo. ¿Ok? Ese es el FGP de las X. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a ser la FGP de S? Bueno, la FGP de S, que es la composición de esta con esta. ¿Qué quiere decir esta composición? En la T de la G de N tengo que meter la G de X. Fíjense que la G de N tiene T en dos lugares distintos. De hecho está bueno, que no sé si lo hice a propósito, ¿no? Pero está bueno que por ejemplo sea así porque si no uno tiende a confundirse. G de N tiene T acá y acá. Bueno, en cada uno de esos lugares yo tengo que poner, ¿qué cosa? La FGP de las X. ¿Estamos de acuerdo? O sea que la FGP de S es 1 medio por 1 más T sobre 2 menos 1 medio por 1 más T. Ahora vemos si lo escribimos mejor, pero digo, en principio es eso. Esa es la FGP de la función, de la variable aleatoria S. ¿Estamos de acuerdo? No es nada tan tremendo. ¿Sí? Y además ahora seguro que lo podemos mejorar. ¿Cómo la mejoramos? Y multiplico de vuelta, multiplico arriba y abajo por 2, ¿no? Si me saco los submedios. Si multiplico arriba y abajo por 2, acá me queda 1 más T. Y abajo, si multiplico por 2, me queda 4 menos 1 más T.
Y 4 menos 1 más t es 4 menos 1, 3, menos t. Así que voy a poner 3 menos t directamente. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que algo que funciona, algo que está bueno a veces chequear, así cosas que uno sabe, ¿no? Por ejemplo, la FGM en 0 siempre vale 1. O sea que si yo calculo una FGM y evalúo en 0 y no me da 1, hay algo que está mal. ¿Ok? Una cosa que sé de esas que funcionan siempre es que la FGP en 0 no siempre da 1, porque de hecho la FGP en 0 me da la probabilidad de 0 sobre 0 factorial. O sea que en realidad no tendría por qué darme 0. La FGP en 1 sí siempre me da 1. En realidad me da el momento factorial de orden 0, pero bueno, me da 1. ¿Sí? Y fíjense que si evalúo en 1 me da 2 arriba, 2 abajo, me da 1, o sea que bueno, vamos bien. No les puedo asegurar que está perfecto, pero por lo menos no hay nada contradictorio. Está bueno chequear esas cosas para darse cuenta si está bien. Insisto, estar en un parcial tampoco está bueno obsesionarse con esas cosas porque mejor seguir y después volver. Pero bueno, ya tenemos la FGP de S, es 1 más t sobre 3 menos t. Así que lo voy a escribir acá. Así podemos después seguir. Así podemos seguir con los otros ítems. O sea, la FGP de S es, dentro de todo se ve es bastante amigable. Digo, 1 más t sobre 3 menos t. No es algo que dé miedo, digamos, de que a la hora de derivar y todo eso. Entonces vamos con lo siguiente. Me piden la probabilidad puntual de S en 0 y en 1. ¿Sí? Nada tan grave. Piden probabilidad, el punto B pide probabilidad puntual en 0 y en 1. Entonces quiero de vuelta que piensen un poco qué pasaría si yo no tuviera esta FGP. ¿Sí? O sea, S es x1 más x2 más xn. Lo de 0 medio que ya lo vimos. O sea, yo tendría que ver, las opciones para que S sean 0 son que n sea 0, o sea, que no sume ningún término, que n sea 1 y x1 sea 0, que n sea 2 y x1 y x2 sean 0. Si n en algún momento se corta, bueno, van a ser muchos casos, o pocos, o muchísimos, pero van a ser finitos. Pero en este caso n es una geométrica. O sea, creo que esto sí lo hice a propósito. N es una geométrica, o sea que el rango de n es 1, 2, 0 no puede valer, ¿sí? Ya lo vimos en la clase pasada, es 1, 2, 3 hasta infinito. O sea que en realidad yo tendría que evaluar infinitos casos. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede. Se puede hacer con sumas infinitas y cosas por el estilo. O sea, se puede hacer con una serie. Seguramente hay una manera de escribir eso. Seguramente no es tan tremenda tampoco una vez que uno le encontró la vuelta, pero tampoco es algo que uno lo quiera pensar demasiado, menos todavía cuando tengo ya acá al alcance del marcador la respuesta, ¿sí? Porque la probabilidad de S igual a 0 es la FGP de S en 0 sobre 0 factorial. ¿Por qué 0? Porque es la probabilidad en 0. No. ¿Por qué en 0? De vuelta. Porque quiero que me dé una probabilidad. ¿Dónde va se ve este 0? Bueno, además de acá abajo, en el hecho de que no estoy derivando ninguna vez, de que estoy derivando 0 veces. Entonces fíjense que ya está, el 0 factorial es 1 y g de S en 0 es 1/3. Se acabó, así es. Mirando enseguida veo que la probabilidad es 1/3. Si no, tendría que pensar cuál es la probabilidad de que n sea 1 y x1 sea 0, o que n sea 2 y x1 y x2 sean 0, o que n sea 3 y que x1, x2 y x3 sean 0, y buscar una manera de escribir eso, que me quede una suma infinita, y ver la suma de esa serie y llegar a que eso es 1/3. Se puede, no es muy difícil. Se usa la suma de la serie geométrica, ¿sí? La que vimos también la clase pasada. Pero la verdad es que pudiendo hacer esto, ¿para qué vamos a hacer lo otro, no? Y acá es donde uno empieza a ver por qué es útil la FGP, sobre todo si es que uno le encuentra aplicaciones útiles a este tipo de expresión. Y en ciertos modelos, como lo que llaman la teoría de filas o de colas o de líneas de espera, ¿sí? Que tienen que ver con esto de llega una persona, se va, o lo que llaman procesos de nacimiento o procesos de nacimiento-muerte, que tienen que ver con... después van a ver, el último ejemplo de la guía un poco tiene que ver con algo que remotamente se acerca a eso. Después los actuarios y actuarias en estadística actuarial, en biometría van a ver mucho más de estas cosas, pero digo, una vez que uno se convence de que esto tiene algún interés, estudiar este tipo de variables aleatorias, esto realmente pasa a ser una herramienta súper útil, ¿sí? ¿Qué pasa con la probabilidad de S igual a 1? Bueno, dos opciones. Opción 1, ponerme a analizar casos. Acá es peor, ¿sí? ¿Por qué? Porque es o que n sea, ya dijimos que n no puede ser 0, así que o que n sea 1 y x1 sea 1, o que n sea 1
y que o x1 sea 1 y x2 0, o x1 sea 0 y x2 1, o que n sea 3 y que o x1 sea 0 y las otras dos sea 1 y las otras dos 0, o que x1 sea 0, x2 1 y x3 0, etcétera, etcétera. Peor. Se puede, seguramente se puede, y ahora ya imagino que yo lo podría hacer, pero ya no me dan ganas de hacerlo, ni de pensarlo. Y sin embargo, para hacer esto, lo único que tendría que hacer, si no, usando la FGP, ¿qué es? G de S en 0, porque quiero una probabilidad, derivo una vez porque la probabilidad la quiero en 1 y no me tengo que olvidar de poner en 1 factorial. Obvio que si me olvido no pasa nada, pero si me olvido un 2 factorial sí pasa. Entonces mejor ponerlo siempre y después ya no lo como más y listo. ¿Queda la derivada en 0? Bueno, tengo que derivar. ¿Sí? Pero no es una derivada muy difícil porque g en 0, la derivada de g es derivada de arriba 1 por la derivada de abajo, 3 menos t, menos la derivada, el de arriba sin derivar, 1 más t, por la derivada del de abajo, que es menos 1. O sea que me quedan más, ahí, no la compliquemos. Dividido 3 menos t al cuadrado. Y ahora, si quieren la acomodan, si tuvieran que seguir derivando la acomodan, pero de hecho no tengo por qué hacerlo. Y evalúo en 0, y la derivada en 0 me da 3 más 1, 4. La abajo me da 9, así que me da 4 novenos. Dividido 1 factorial también da 4 novenos. Así que la probabilidad del 1 es 4 novenos. ¿Estamos de acuerdo? Si quisiera la probabilidad del 2, tengo que derivar de vuelta. Si quisiera la probabilidad de s igual a 10, tengo que derivar 10 veces, lo cual es bastante horrible. Pero no se olviden que, más allá de que seguramente yo nunca hice una derivada décima, por lo menos no una de estas, no una que no de siempre lo mismo, tipo voy a la tesis porque lo derivé 10 veces. Existen un montón de maneras de hacer eso en una computadora. Existen métodos numéricos para hacerlo y existen también calculadoras simbólicas. Por ejemplo, el Wolfram Alpha, que uno lo puede tener, yo lo tengo como un complemento de Google Chrome directamente, o existen muchos otros, el Matemática, que también está relacionado con el Wolfram, y que directamente me dan la derivada. O sea, calcula, yo le meto esta función y le digo derivala 10 veces y hacen todo, y bueno, me da un choclo así, y después le puedo decir evaluarlo en t igual a 0 y me va a dar el resultado, incluso a lo mejor me da una fracción linda, o sea, que son cosas que, si yo le tengo que decir al Wolfram Alpha, haceme la probabilidad de s igual a 10, pero la tengo que escribir en términos de, bueno, es la probabilidad de que o n sea 1 y x1 sea 10, o n sea 2 y x1 sea 10 y x2 0, o x1 sea 9 y la otra 1, u 8 y 2, y así, y todo, y ver todos los casos, y todos los casos para 3, y todos los casos para 4. Si tengo que escribir eso, probablemente no sé cómo escribirlo. ¿Sí? O probablemente me canso antes de que termine de escribirlo. Si lo logro escribir, a lo mejor se lo meto al Wolfram Alpha y después de un montón de cálculos, a lo mejor me lo da. Si tengo la versión gratis como tengo yo, a lo mejor no, porque si tarda mucho no te lo hace. En cambio, si le digo, derivame esto 10 veces, me lo hace así. ¿Sí? Derivame esto 10 veces, tíramelo en 0 y divídelo por e factorial, me lo hace así también. ¿Sí? O sea que realmente, ya sea para hacer cálculos a mano, que es algo que hoy en día uno ya nadie hace, ¿no? Que ustedes, no es que yo sí lo hago, nadie lo hace, pero ya sea para hacerlo a mano, como tal vez cuando en la época en la que estas cosas se desarrollaron, o para implementarlo después en el software, esto realmente es mucho más práctico que la opción alternativa de, bueno, ir haciéndolo a mano, digamos, por fuerza bruta. ¿Ok? Último ítem, me pide, no voy a borrar esto, de hecho no solo no voy a borrar esto, voy a hacerlo hasta acá. Último ítem, el C, me pide la esperanza de S. La esperanza de S ya vimos que es el momento de orden 1, pero el momento factorial de orden 1 es el momento natural y factorial, o sea que lo puedo obtener como la derivada de x en 1. ¿Por qué en 1? ¿Y por qué la derivada? El 1 porque quiero un momento factorial. Y la derivada de orden 1 porque es el φ1. Si quiera φ2, es la derivada de orden 2 en 1, siempre es en 1, no es en 2 o en 3 o en 5. ¿Cuánto es la derivada en 1? Lo evalúo acá. 3 menos 1, 2. 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. 3 menos 1, 2, al cuadrado 4. 4 dividido 4 es 1. La esperanza da 1. Ya está, se acabó. ¿Ok? Fíjense que es muchísimo más práctico, es un poco más práctico, muchísimo más práctico. ¿Ok? Bueno, con esto terminamos los temas de la práctica 1, ¿sí?
Yo no es que no vaya a hacer más ejercicios en el próximo video, que lo voy a empezar a grabar en estos días. Seguramente meto algún ejercicio, si veo dudas, alguna duda específica, por ahí elijo alguno de esos, si no veré algunos de los más complicados que quedaron de FGM. Pero, bueno, traten de avanzar y seguramente la semana que viene vamos a estar haciendo una clase de consultas. ¿Sí? Bueno, espero que estén bien, cuídense, quédense en casa y nos hablamos y nos vemos pronto.